Ya, iniciamos entonces la grabación. Vamos a revisar. Sería de un cuasi, ¿no? Sí, Ya. ya se está viendo. Mm, sí está bien, bueno. Ya, Ya, aquí está. listo. A ver. Adelante, José. Ya, directamente es el capítulo 4, que debería ir una introducción, que es lo que nos ha dicho a cada uno de De- nosotros. Pongámosle Eh, 4, pongámosle 4-1. ya, eh, Ya, ese sería el análisis, ¿no? ajá, Ya. Ya, luego le ponemos la introducción. Póngale en rojo. Introducción al capítulo. Listo. ya. Ya. Bueno, después de aplicar los instrumentos de evaluación a los estudiantes del grupo experimental y de control, se procede a la respectiva tabulación y organización de los resultados para ser procesados en términos de medidas descriptivas como son distribución de frecuencia, porcentajes, medias, desviación y varianza. Ya. Esa desviación tal vez le tenemos que poner, seguramente es una desviación estándar. La estándar o la típica ya. Y varianza. Bueno, o sea, yo le hice más encontrando los datos para saber si es que valía o no valía la investigación. Fue como un adelanto, ¿no? Ya. Ya, entonces aquí nos está faltando la introducción a la tabla 1. Sí, Ya, de lo que usted había hablado. sí, ya. Entonces tendríamos que comenzar en la siguiente tabla, ¿no es cierto? De ahí, punto suspensivo. Ya. A la tabla sería, ¿no? Ajá. Entonces tengo la tabla 1, que es registro de evaluación diagnóstica del grupo experimental. Ya, eh, lo que me dio en los promedios directamente. ya. De ahí, la diagnóstica, o sea, sería aquí la introducción a A la la tabla. evaluación diagnóstica como tal, pero se hace a las dos tablas, o Sí. tengo que hacerle independientemente a cada tabla. Ya, digamos que, a ver, lo que pasa es que si va a comentar la tabla 1 y va a comentar la tabla 2, entonces tendríamos que tener introducción tabla 1, Porque lo que pensaba, perdón, estimado ir Marco, haciendo era de dos en poner, dos. A ver, ajá, podría ponerle como metodología, pero digamos que eso la mayoría le vería como lo más fácil y va a ser así. Voy a hacerle estrictamente como deberíamos hacer. Luego le ven si es que se podría hacer de dos tablas en una sola, ya no habría problema. Pero hagamos de como normalmente haríamos. Introducción tabla 1. ya, Si es no, ya, y ya. de ahí vendría Mm, la introducción, tabla tabla 2, 2, pero ya, póngale eso y de ahí vamos a la 1. ya, Perfecto. A ver, después de la tabla 1, pongamos más abajito, ya, borremos de esa fuente y es elaborado y pongamos nota 2. nota 2 puntos. Nota 2 puntos, ¿ya? ¿No?
qué sé yo, ¿qué hemos sacado aquí? Hemos sacado promedios, ¿no es cierto? Hemos sacado frecuencia absoluta, bueno, lo mismo que está en la otra, ¿no? Pero pongámosle más bien como un textito. Aquí, lo que vamos a hacer son los estadísticos de la evaluación diagnóstica, podríamos. Estadísticos de la evaluación diagnóstica. Ya, correcto. Ya, más abajo. Pero tendríamos que aclarar que es del grupo de experimental o ya la tabla lo aclara. Yo creo que esto mismo, tal como está, se puede poner en la de abajo porque el título es grupo experimental. Se repetiría. La idea es no repetir. Ya. Entonces no le pongo abajo, ¿no? No, porque ya está arriba en el título. Registro de acción diagnóstica del grupo experimental, ese sería el título. Póngale además, no los dos, tabla 1, 2 puntos, ¿no? Ya vamos dejando como quedaría. Tabla 1, le quitamos esos 2 puntos. Exacto. Y Ya, eso le ponemos abajo. O sea, un enter ahí. Y el registro con mayúscula. Bueno. sí, para el índice de una vez. Ya, lo que pasa es que el título es abajo. La tabla 1 es arriba y el título es abajo. Perfecto. Y ese registro irá con mayúscula en la primera. Ya. Y cursiva. Y cursiva, exacto, no negrito. Listo. Ya. Los tamaños de letra, todo eso, tienen que arreglar total, ¿no? Sí, Estos tienen que eso arreglar sí. total. Sí, en general, lo que está dado en el PDF, en cuanto a formatos y eso, tienen que cambiarle todo. Bueno, más o menos va quedando así, ¿no es cierto? Listo. Abajo en la nota también iría con separación ¿no? Con uno de separación. Pongámosle en párrafo arribita, exacto. Ahí. Agregar, perfecto. Listo. Ahora sí podemos comentar. Esa nota también iría con tamaño 10, salvo que se diga lo contrario luego, ¿no? Listo. Pues iría con un 10 también. En el Ángel preguntándole estaba 165. Y este grupo experimental, ¿usted de dónde le trajo, José Luis? Directamente hice la tabulación de las evaluaciones ¿Pero en del dónde? ex. ¿En Excel? Sí, Ya. Bueno, veamos si nos va a coger aquí el tamaño de letra de la tabla. eso no importa. Ya, era Arial, ¿verdad? Arial Ujú, 8. sí. Arial 8. Perfecto. Por ahí. Tendríamos que quitar las líneas verticales y eso, ¿no? No sé Aquí si no hacemos también. una muestra. Marquémosle. O Exacto, ahí. Pongamos pensaba que en diseño estas no. y veamos si tenemos alguno que. Póngale este de acá arriba, ese. Ya. Eh, Mm, Tal vez mejor con un colorcito, pero bueno, ya eso le van viendo. Ajá. Por ahí va, ¿no? Aquí faltarían los títulos de arriba de De estos dos. las calificaciones del cuadrado y el producto, pero bueno, eso ya le pone, eso ya Ajá. se historia, ¿no? Ya hay que colocar. Bueno, ha cambiado bastante, hay que hacer, compañeros, todo eso es parte ya de una vez para que vean todo lo que se tiene que ir haciendo. Ahora vamos al texto. Mm, A ver, José Luis, usted procesó esta información, usted ha trabajado con 30 estudiantes,
Asimismo, les ha tomado, ¿no? Les ha calificado, digamos, sobre 10. Tiene sus frecuencias. ¿Cuál sería su moda? La moda directamente, en este caso sería el 5, perdón, el 4. El 4, o sea, 4 sobre 10 están sacando 7 estudiantes, ¿no? Tiene allí valores, ¿no? Que son, que usted podría, de los cuales usted podría sacar conclusiones. Por ejemplo, nadie saca 10, ¿no? Nadie Ajá. saca 10. Quienes estarían aprobando son 9 de 30, ¿no? Tiene ahí un porcentaje, Porque, 9, perdón que le interrumpa, acá es donde hago los cálculos de ambas, así como estaba en el documento para guiarnos, ya. y puse tanto el grupo experimental, que es la media, 5,50 y el de control 5,61. Y Sí, en la bueno, desviación, eso está bien, pero ya ya. cuando lleguemos a eso, le vemos qué le podemos apostar. Ahorita aquí no vamos a colocar valores promedios ni nada, sino simplemente aspectos que no estando en los datos, ¿no? Podríamos sacar algunos comentarios, ¿no? Que le permiten sacar analizar, digamos, algunos datos de estos resultados y Ya. cómo se los va interpretando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué le parece el hecho de que nadie haya sacado 10? Bajo, porque sí se les dio clase. No, Bueno, como podemos observar, entonces, ¿no es cierto? Como podemos observar en la tabla, en la tabla 1, exacto, hay que ponerle con el nombre, ¿no? Sería ponerle esa tabla con mayúscula, porque ya tiene un nombre. Como podemos observar en la tabla 1, ¿no? Existe un total de 30 estudiantes que han participado como grupo experimental, ¿no? Y se les ha evaluado con una calificación sobre 10 puntos. Punto. Ya. Vemos que se no, observa, bueno, ya estaba observa arriba. sí, ya me di cuenta. Vemos que ningún estudiante ha obtenido la calificación máxima. Sin embargo, 9 de ellos, ¿no? 9 de ellos obtienen una calificación mayor, 7 o mayor. Por lo que el 30% de los estudiantes, Tienen una calificación mayor a 7, ¿verdad? ajá, por lo que el 30% de los estudiantes estarían alcanzando los aprendizajes. Lo que a su vez quiere decir que el 70% se quedarían sin alcanzarlo. Punto seguido. Un dato interesante, ¿no? Sería que la mayor frecuencia en la calificación es de 4 sobre 10. Es de 4 sobre 10, ¿no? Que la han obtenido 7 estudiantes
representando esto un 23%. Representando esto un 23%, ¿no?, del total del grupo. Aquí iría una coma, ¿verdad? Sí, Al último. sí. Y una pequeña frase final, ¿no?, de conclusión de este párrafo podría ser, ¿no? Ya, estos resultados, ¿no? Estos resultados eran esperables en vista de que al ser una evaluación diagnóstica, Listo. al ser una evaluación diagnóstica, aún no se ha intervenido. ¿No? Aún no se ha intervenido en el grupo. Ahí se podría ampliar un poquito cómo es su intervención, ¿no? Aún no se ha intervenido de tal forma en el grupo. Ya. Bueno, ya. Podría ser suficiente, pero les doy la idea respecto de cómo pueden ir comentando, cómo pueden ir interpretando los resultados sin necesidad de ir diciendo, qué sé yo, 3 estudiantes han obtenido 3, 7 estudiantes han obtenido 4, etcétera, ¿no? Sino que le dan una connotación, ¿no?, de interpretación de resultados, ¿no?, sin repetir los datos en lo posible. A veces sí toca, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que 30 sean en total nos sirve porque de esos 30 estamos sacando porcentajes de cuánto es 7, son 9 y más, ¿no? Ya pusimos que el 70% son los que no alcanzan, así que ya no tendría sentido decir que son 21 los que no alcanzan, ¿no es cierto? Si ponen en número, ya no ponen en porcentaje, ¿no? Y salvo situaciones como en este caso el de la frecuencia 7, ¿no? El de la frecuencia 7 es una excepción en ese caso. Pero por lo general, ¿no? Por lo general, si es que ya se va colocando de una forma, ya no se coloca 2 veces el mismo o la misma información, digamos. Bueno, de esa tabla yo creo que lo único que pueden trabajar son las frecuencias y las notas, porque los otros son valores que en realidad desde el punto de vista estadístico solamente están preparándose para poder obtener los valores promedio y exacto, lo de abajo. Entonces, esos no vale la pena comentar, yo pensaría, porque ya abajo lo harán. Esa sería la idea de los comentarios de las tablas. Veamos ahora si podemos comentar algo sobre las medidas de tendencia central. En la Con la tabla misma 2 idea igual. la otra tabla, ¿no es cierto? Ya le procesaría. Veamos si es que este análisis nos dice algo. Yo pensaría que el 1, cálculo de la media aritmética, no puede pasar sin decirse nada, ¿no es cierto? Lo de arriba puede ser una introducción. Me da la impresión de que también falta un texto antes de... Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura. A ver, ya habrá el texto del comentario de la tabla, ¿no? Después de eso, tendrá que haber un texto introductorio, ¿no?, para el análisis de los estadísticos, en este caso, medidas de tendencia central y desviación. Ya. Ya. Entonces, le quitamos eso que está con negrita y ya de una vez le damos forma, ¿no?
Listo. Para el análisis estadístico se ha tomado en cuenta la siguiente nomenclatura. Se ha tomado en cuenta la siguiente nomenclatura. Allí ya calzaría esto dentro del texto que estamos viendo, ¿no? Perfecto. Entonces, ya, allí puede caber el 1, cálculo de la media aritmética. Perfecto. Entonces, vamos y comentemos un poquito esto. Una consulta, estimado 5 Malcolm. segundos. Ajá. Para comentar, o sea, no sé, se me viene la idea de Ya. que en vez de comentarla al inicio, una vez que ya tengo el cálculo de la media aritmética y el cálculo de la desviación típica, hacer un Una sola al comentario final, perfecto. final. Sí, me parece bien Ajá, porque está numerado 1 y 2. Vamos a hacer los dos comentarios abajo. Podría exacto. ser, sí, porque esto no son tablas ni son cuadros, ¿no? O sea, no son figuras. Ajá. Entonces, como está Entonces, numerado 1 y 2, me parece adecuado. Introducimos, colocamos 1 y 2 de corrido y comentamos abajo ambos. ya. De acuerdo. Entonces, para el grupo experimental, a ver, siempre vamos el control contra el experimental, ¿no? Para el grupo de control, podríamos iniciar, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Eh, Ah, ya como hemos comemos. visto, para el grupo de control se ha obtenido un promedio de 5,61 sobre 10, que es superior, aquí sí es necesario decir los valores, ¿no? Que es superior al del grupo experimental, que tiene 5,5. Lo cual es normal porque nos encontramos al inicio. Lo que es normal sería. Nos encontramos al inicio de la investigación previa a la intervención. ¿Nos Ya que, encontremos o nos ya que nos encontramos? encontramos, ¿no? Ay, ay, Vamos relatando, ¿no? Esta parte ay. vamos relatando en presente. Ya. Yo les recomendaría que del capítulo 1 al capítulo 3 puedan ir ya intercalando, ¿no? El tiempo pasado en las redacciones. Que hay cosas que ya se hicieron. Aquí están tratándoles a los resultados, por lo tanto, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, las redacciones tendrán que predominar el presente, ¿no? Es Ya. como que vamos haciendo este análisis, ¿no es cierto? Ahora lo estamos contando, lo estamos relatando. Y aquí nos encontramos al inicio de la investigación. Al inicio de la investigación previa a la intervención. Ya, punto seguido. Veámosle cómo están las desviaciones. Ya. Aquí también el grupo de control, ¿no? Está un poquitín menos disperso que el El experimento. experimental. Punto seguido. Asimismo, ¿no? Ese asimismo será seguido. Hay dos asimismo, ¿no? Ah, ya, ya. Exacto. Asimismo, la desviación estándar, aquí tal vez ya no necesitamos mencionar, ¿no? Estándar del grupo de control nos muestra ¿no?
que las calificaciones están menos dispersas respecto a las del grupo experimental. Hay aquí un dato interesante que a algunos les puede, ¿no? Les puede convenir utilizar. La media es, veamos, José Luis, ¿cuánto es exactamente la media del grupo de control? Ya verán, tienen 5.61, ¿no? Vamos a sumarle y restarle 1.76. Primero le restamos 1.76. Eso quiere decir que el grupo, ¿no? El grupo en su mayoría, ¿no? Está con calificaciones de 3.85 como mínimo, ¿no? Y también 3.85, ¿no? Y también 7.37. 3, a ver, le resté bien, 5.61 menos 1.76. Sí, ahí le daría 3.85. Sí, ahí da 3.85. Y en la Sería la otra mínima. nos da La, 7.37, ya, muy bien. ajá, la máxima. Ya, entonces, es un rango que les está llevando a valores que están inferiores, o bastante inferiores del 7, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el grupo está con tendencia a la reprobación, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que querría decir esa dispersión, ¿no? Ya, solamente póngale para acordarnos los valores, Sí. pero si es que alguien decía, bueno, ¿y exactamente qué nos lleva a esa desviación estándar? Esa desviación estándar nos lleva, ¿no?, a establecer cómo se está moviendo, ¿no?, el grupo respecto del promedio. Entonces imagínense, si 7.37 está por encima del 7, apenas de 0.37 puntos, mientras que por debajo del 7 está la mayoría, incluso hasta 3.85. Entonces, ese análisis también se podría colocar, ¿no? Aquí José Luis está poniendo estos valores solamente para no olvidarnos, ¿no? Sí, ¿de dónde Pero, saqué? exacto. Ya. Pero De en ahí la no. parte de abajo, Ya. ¿no?, sí sería bueno comentar esto, ¿no es cierto? Están menos dispersas respecto a las de grupos experimentales, ¿no? Se podría decir, después del punto, se podría decir, ¿no?, que tanto el grupo experimental como el de control están en una situación bastante similar. Con tendencia ¿no?, con tendencia a estar por debajo de la media y en situación de no alcanzar en su mayoría los aprendizajes requeridos. Y, En su mayoría. Los porcentajes, los aprendizajes requeridos. Más o menos por allí. Ese sería el trabajo que tenemos que ir haciendo. ya. Cuiden allí mucho de ir haciendo estos comentarios, ¿no? Porque seguramente, ¿no? Seguramente alguien va a decir, bueno, pero como que
todos estamos obteniendo más o menos lo mismo por ahí. Es que justamente están trabajando en contextos un tanto similares, ¿no? Habrán quienes no lleguen, por ejemplo, al 7 en el grupo de control. Y más bien eso sería lo normal, porque el Ecuador en matemática está por debajo del 5, les conté. Entonces, si es que ustedes han hecho bien los instrumentos, ¿no? Notarán que hay estudiantes que están aprobando los años, pero en realidad no deberían aprobarlos. En realidad deberían perderlo. Y eso hay que dejar testimonio en los análisis, porque es la verdad. Eso está pasando. Ese es el problema de buscar la verdad que uno termina encontrando. Ya. Así sería. Sigamos viendo qué más tenemos, José Luis. Ya lo que... De, Ya, entonces allí de ahí tendría que ven- irse viendo si es que hay o no evolución. Por lo tanto, ustedes allí mismo ya van a irse dando cuenta la efectividad o no eh, del de la instrumento. intervención que han realizado. Ya. De ahí vendría lo mismo, pero en formativa ya con otros resultados. Exacto, lo mismo, pero exacto. Ajá, la Eso evaluación digo, ya allí no formativa, les queda otra que repetirse lo mismo, pero ir haciendo la notar redacción. las evoluciones y los cambios, las diferencias tendría, porque si repiten lo mismo que ya pusieron el de diagnóstico, ya no tendría sentido, ¿no? Aquí ya la comparación no es solamente entre control y experimental. Acá la comparación ya empieza a ser también de formativa a diagnóstica, para que se pueda ver la evolución, ¿no? Del proceso, o cómo el proceso hace evolucionar, ¿no? El aprendizaje o el nivel de aprendizaje. Eso tendría que irse notando, si es que se nota, o si es que no se nota, también debe ser dicho, ¿no? Ustedes están haciendo esto, no para forzar a que pase lo que ustedes quieren que pase. Ustedes están haciendo esto para ver si es que se obtiene algo. Si no se va obteniendo nada, también hay que decirlo. No, Ujú. no ha pasado nada, no. La En hipótesis este, nula también puede ocurrir. en este caso cambiaría la media, que ya sería el 9. En este caso ha pasado bastante, ¿no? La moda, perdón. En este La caso ha moda. pasado hartísimo. Ujú. Es decir, estamos subiendo los ceros de frecuencia para los valores inferiores, son muchísimo, ¿no? Más pronunciados, ya no hay personas que sacan menos de, que sacan 4 o menos, ¿no? Sino que son a partir de 5. Entonces allí pueden hacer la suma resta de la desviación para que vean la mayoría hacia dónde se está moviendo, ¿no? Sí. Y veamos Y el de control. directamente tendría Veamos estos el de control un resultados. ratito. Ahí. Ya. El de control también ha mejorado. Se supone que ellos también están avanzando en contenidos, ¿no? Pero parece que la efectividad, ¿no? La efectividad del grupo de experimental es más fuerte, ¿no es cierto? Ese dato les puede dar sí, el de Rives es 241, este es 225 el estadístico, pero más decidos todavía el promedio, ¿no? Y la desviación estándar, exacto, bajó el ruido, ¿no es cierto? Mientras que en el grupo de control se incrementó, es decir, hay quienes empezaron a quedarse y hay quienes empezaron ya a irse. Eso es lo que les indica estos estadísticos. Esa parte también me parecía importante decirles porque eh, hay que tener en cuenta qué es lo que se está calculando, ¿no? Y qué es lo que nos está diciendo. O sea, ustedes tienen que saber exactamente lo que está pasando en función de los números, ¿no? De cómo los vamos a analizar. Va muy bien esta similitud que se hace, ¿no? Entre desviación estándar y ruido, es decir, más dispersión, ¿no? Más interferencia, menos claridad. Todo eso es una desviación estándar alta, mientras que una desviación estándar baja, es decir, aunque la media no sea tan buena, ya en este caso es buena, pero aunque no sea tan buena es mejor que no exista demasiada dispersión alrededor de una media que no sea tan buena, antes que exista mucha dispersión alrededor de una media, aunque esta media sea buena.
porque eso quiere decir que hay muchas situaciones, ¿no? Estudiantes que están con problemas, tal vez no se entiende, otros sí que le entienden la metodología del profesor, es adecuada para unos, tal vez no tan adecuada para otros, quiere decir que hay mucho ruido, muchas situaciones allí que sería bueno saber, ¿no? Sería bueno saber qué es lo que pasa para poder ir arreglando eh, lo que esté interfiriendo, si es que es la metodología, si es que es la dificultad, si es que son las horas a las que se reciben las clases. Allí es donde se hace investigación y se dan las soluciones y se corrigen los problemas. En este caso, estamos apostando que un cambio de tipo metodológico en cuanto a una estrategia utilizando un software, ¿no? Me empieza a dar ciertos resultados que a los de control no les da porque siguen en la misma situación. Muy bien, parece que la situación evoluciona. Sigamos viendo, José Luis, cómo estamos más abajo. Ya, y aquí es donde viene el inconveniente que en la formativa me subieron, pero en la Ya. sumativa me bajaron, o sea, no tanto, pero sí bastante. Bueno, aquí le hice un gráfico comprobando directamente la media aritmética. No Perfecto, sé usted puede si... comparar ese gráfico, me parece bastante bien. Eh, si bien es cierto, les han recomendado que solo pongan los resultados de la desviación media, desviación estándar, yo de una vez le completaría, José Luis, en lugar de poner solamente la media, ¿por qué no le pone la media acompañada de la desviación estándar junto? Ya, la Eso le desviación va a estaría convenir bastante porque puede analizar las dos, ¿no? acá al lado, ¿verdad? Exacto, acá al lado para que usted le pueda De otro comparar color. las dos del experimental y las dos del de control. Me parece bastante bien. Ya. Y de ahí ya le dice, ¿no? Como puede observarse en la tabla, o vaya, en este caso sería en la figura tanto, ¿no? Como puede observarse, estos resultados, ¿no? En el gráfico de barras se hace evidente el progreso, ¿no? Del grupo experimental respecto del de control, por ejemplo, ¿no? Eso nos muestra gráficamente lo que arriba no se veía. Me parece que puede ayudar esto. Muy bien, Ya. sigamos bajando. Una consulta ahí. Sí, Directamente haría, como ya tengo todo esto, ajá. haría aquí el análisis o directamente después de este gráfico. Después del gráfico. El análisis nunca antes. Antes, solo introducción al gráfico, nada más. Análisis siempre después. Ya. Perfecto. Y aquí tengo la sumativa. Evaluación sumativa. Listo. A ver. Bueno, 226 bajaron del 241. Veamos cómo están los de control. Ellos bajaron más. Claro. 160, me imagino. Está bien, José Luis, eso pasa. En las sumativas, por lo general, siempre las calificaciones son menores. Hay por muchas situaciones, ¿no? En la formativa los estudiantes pueden retroalimentarse, preguntar, es de proceso, ¿no? Ujú. Incluso a veces se hace hasta por grupos y hasta se recomienda, ¿no? Pero en la sumativa casi siempre es ya cada quien con su conocimiento sometido a lo que puede generar, entonces siempre va a bajar. Sí, Mabel, usted está preguntando algo. Sí, Magister, disculpe, también tengo una inquietud, justo Claro, conversábamos con José Luis. ¿ya? Magister, lo que pasa es que no sé si es que tal vez en el detalle de la sumativa se puede poner la situación del paro, porque, bueno, en mi caso yo la sumativa la tuve que tomar en esa época y por eso en verdad sí, de la formativa a la sumativa sí hubo un ligero bajón. Totalmente, mamá, totalmente, totalmente. Todos los aspectos, ¿no? Que rodean a la intervención, en los tiempos de la intervención, tanto para el grupo de control como para el otro, tienen que ser comentados. Entonces, tienen que ser no solo ahí comentados, sino también analizados, dejando siempre, eso sí, en la redacción, posibilidad de no decir que eso fue, sino existe la posibilidad de que, ¿no? Posiblemente, ¿no? Incidió. Siempre ¿cómo se llama de este modo?
bueno, ¿Influyó? ¿perdón? ¿Influyó? Sí, pero hay un modo verbal en el que uno dice las cosas como posibilidad y no juzgándolo, no siendo definitivo, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? El podría cabría aquí. No afirmar, sino No darla a afirmarlo, exacto. propósito. No en modo afirmativo, ¿no? Tiene un nombre este modo. Pero bueno, no en modo afirmativo, así sería, no en modo afirmativo. Pero de que hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, absolutamente sí. Eso Ya, sería. muchas gracias, doctor. De acuerdo. Veamos, entonces, déjeme ver un ratito la dispersión y la media. Ya, a mí me parece que está súper normal lo que ha ocurrido. Eh, por lo general, ¿no? La dispersión en las pruebas finales, o en las pruebas de salida, digamos, las sumativas, siempre baja un poco por el hecho de que los estudiantes se dedican un poquito más a estudiar, ¿no? Las diagnósticas a veces no les interesa. O en las formativas hay unos que sí, otros que no, pero en las sumativas como que ya el conjunto se dedica y se obtiene menos dispersión. También suele ocurrir, que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Así que me parecería que los resultados que se está obteniendo están súper normales y están bastante buenos. A mí me parece que están bastante buenos. De un 7,53 para una dispersión de 1,77, ¿no? Si bien es cierto, como grupo experimental no han evolucionado mucho, pero en cambio el grupo de control está prácticamente perdido. Verán, tienen 5,23 más 1,88, 7,11. Eso quiere decir que prácticamente la tendencia del grupo bajó respecto del inicio, incluso del diagnóstico. Mientras que acá, por lo menos se ha mantenido, ¿no? Tenemos un 7,53 menos 1,77, ¿no? 5,76 ha subido Ortiz. Antes teníamos un 3, algo. Entonces, en eso también tienen que basarse para saber cómo han logrado llevarle al compacto a la mayoría de participantes desde una situación inicial hasta una situación final que está aquí. O sea, allí sí les va a servir mucho la suma-resta de las desviaciones. ¿Ya? Se dice que la suma-resta de una desviación les bota la tercera, las 2/3 partes del grupo hacia una situación específica, en este caso, alrededor de la media, ¿no? Las 2/3 partes han subido de un mínimo de 3, algo a un 5, ¿no? A un 5,76. Entonces, eso muestra la evolución. Usted, claro, tenía la preocupación, José Luis, de que la dispersión y la desviación la dispersión y la media casi van por ahí, entonces, ¿qué he sacado? He sacado mucho. Primero, comparando con el de control, y segundo, comparando con el diagnóstico, ¿no? Y con la formativa. Sí, y Porque eso ya quizás es de salida, ¿no? ponerle esto de que la media la moda está entre el 6 También, y que también la entre moda el ha ido 10, subiendo, ¿no? La moda subió del 4, subió al 6, por ejemplo, eso también es importante. porque se comparte el 6 y el 10. Y el 10, imagínense. Antes tenían modas, ustedes tendrán modas que se comparten hacia abajo, ahora tienen modas que se comparten hacia arriba. Eso también son conclusiones. Revisarán la mediana, ¿ya? La mediana es el valor que parte en dos a la muestra, es decir, el 50% está por debajo de la mediana y el otro 50% está por encima de la mediana. Vean Ya. la evolución de esa medida de tendencia central, también es importante. No tienen que ponerla aquí, pero sí que si la obtienen, pueden poner dentro del análisis de resultados, lo pueden colocar. Bueno, como se está grabando, tienen en audio, ¿no? El análisis de resultados que yo he estado haciendo de lo que nos está mostrando José Luis. Hemos puesto en texto el inicio y la parte final les he ido diciendo, ¿no? Así que podríamos decir que tenemos una buena muestra de cómo esto le podemos ir convirtiendo ya en
texto útil para el capítulo 4 del trabajo de titulación. Creo que con eso estaríamos, José Luis. Magister, disculpe Sí, que, Leti, dígame. que le interrumpa, si le estaba levantando la mano hace rato. Sabe que, bueno, oyendo lo que usted nos indica y aprovechando lo que preguntó la compañera Mabel, yo Ya, tengo pues yo la inquietud hacia el otro polo, ¿no? ya, Porque precisamente la sumativa, por ejemplo, yo las tomé ya igual, ya en esa semana de paro, y acá en cambio me daba lo contrario. Unas ya, muy buenas sumativas, sí, pero fruto de la virtualidad, ¿no? ya. O sea, usted tomó la sumativa en virtual. En virtual, exacto. Y pues el momento que uno califica uno, les conoce a los chicos, sí, eh, diciéndolo de manera muy objetiva. Y pues veía que estudiantes que, digamos, en promedio fluctuaban entre 5 y 7, pues su nota era de 8, podía ser incluso más en algunos casos. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, igual, esos son mis resultados, no los puedo cambiar, ¿no? Pero No los puede cambiar, alguna, así es, no los puede cambiar Leti, pero en pero tendría cambio de tiene alguna elementos manera de que análisis. explicar. Claro. Exacto, ajá. Explicar Usted justo tiene que lo que poner me eso dentro de comento, ¿no es su... cierto? Sí. Ujú, Es exacto. decir, si bien es cierto, ya habrá ocurrido lo que habrá ocurrido, pero en cambio, usted, si hubiera estado en una situación normal, solamente hubiera tenido que comentar lo que Ujú, veía en los datos, mientras que ahora, al haber esa situación y al haber habido algo de por medio, usted todavía tiene más elementos de análisis que incorporar a estos párrafos. Tiene ok, que contarlos todos porque van a haber cambios y van a haber situaciones de un alza, ¿no? Un incremento inusitado. Entonces, eso quiere ujú, decir que en la virtualidad los estudiantes se ayudan, se hacen capturas de pantalla, se mandan resultados, se dictan, se mandan mensajes. Es así. ok, ya, listo. Muchas gracias, maestra. Perfecto. A ver, saben que se nos va a unir a la sesión Milton Coronel. Él ha pedido que le mande el enlace para poder conectar y solucionar algunas situaciones que están pendientes, así que le vamos a ceder la última hora a Milton, ¿no? Por lo que si tienen alguna última pregunta, pues encantado. Yo haré este video y les pasaré ya para que lo tengan y puedan seguir avanzando en estas redacciones. Voy a dejar ya de grabar, ¿no?